jueves estamos con Realidad 2020 dentro del bloque del noticiero, ¿no es cierto? Así es, con nuestro compañero Cristian Pérez, que hoy tiene una nota muy interesante, Marcelo. Así es, lo presentamos. Cristian, ¿cómo estás, amigo? Hola Sofía, hola Marcelo, audiencia, Hola, ¿cómo les va? Cristian. Buen día, ¿cómo andan? Bien, gracias a Dios, todo bien, ahora más flexibilizado. ¿Cómo te trata la cuarentena, Cristian? Como todo el mundo, como siempre decimos, ¿no? Sí, lo escuchaba el gobernador Schiaretti con ese vivo que Sí. hacía flexibilizando. Sí. Creo que de alguna manera empieza a leer el hastío de la sociedad frente a este confinamiento que viene llevando la ciudadanía, ¿no? Claro, Y fíjate claro. que creo que el factor determinante o los factores determinantes son el humor social, por otro lado, que lo leen las encuestas, el gobierno provincial como todos los gobernantes prácticamente, y la economía. Y sobre todo cuando tiene que hacer no solamente el gobierno provincial, sino la nación y los municipios, algo que se convierte en algo muy pesado para los gobernantes, que es el pago del aguinaldo. Claro, que ahora que va a ir en cuota. Claro. Así es. Bueno, Cristian, presentanos la nota que tenemos para hoy. Les presento que vamos, en la siguiente nota vamos a estar hablando con Julio Bárbaro. Se define básicamente como un analista político, pero su pasado habla que fue diputado nacional en la época donde había que ser diputado nacional, que prácticamente iban armados los diputados nacionales, en la época de Perón, en la última parte, en el último gobierno de Perón, cuando lo derrocan, entre el 73 y el 76. También fue secretario de Cultura de la Nación en la época de Menem, y fue interventor del CONFER, Claro. también en la época de Kirchner. Yo Con los dos terminó peleado, ¿no? Yo contaba que en el... Estamos hablando de Julio Bárbaro. Sí, de Julio Bárbaro. Contaba a los chicos que mi carnet de locutor nacional me lo firmó él. Antes fue de Kirchner, interventor del CONFER, porque yo tengo carnet del 98, 99, por ahí. Mirá vos, qué bien, Marcelo. Sí, pero Por ahí fue de los dos gobiernos, de Menem, claro, de Kirchner. De Menem y de Kirchner, pasó de uno al otro, sí. Y con los dos terminó peleado. Él se pelea con todo el mundo. Sí, pero a esta edad, con 70 y pico de años que 76. tiene, casi 80 años, A ver. 76, como Sí. que se da el gusto 78. de decir lo que quiere, con esa voz inconfundible que tiene Julio Claro, Bárbaro, y ¿no? Totalmente. Creo se que formó en un panelista de muchos programas. Exacto. Analista. de muchos Una palabra programas autorizada. y una voz muy característica, ¿no? Sí, La de él, sí. que es producto, como él muchas veces dice, del cigarrillo y del alcohol en su época de juventud. Claro. Un hombre que estuvo exiliado también, ¿no? Una gran historia. Bueno, ¿y habla de todo? Sí. Habla de Vicentín, habla del espionaje ilegal de Macri, habla de la política en general, de la oposición, del oficialismo, habla un poco de todo. Y si ustedes se acuerdan, algunos seguidores de De la Sota, hago esta introducción, decían que De la Sota estaba en tratativas, cuando por supuesto estaba en vida, con los Kirchner para ser el posible candidato a la presidencia, Claro, que después lo terminan ungiendo Claro. Alberto Fernández. Muchos dicen que ya estaba arreglado. Claro. De hecho, desembarcó en un programa en Crónica TV, etcétera, que ya estaba todo arreglado. Y muchos seguidores que comulgan con la ideología política de la Sota decían que ya estaba todo prácticamente arreglado y que en realidad el presidente tendría que haber sido de la Sota y no Alberto Fernández. Claro. Y él dice que no. Y la verdad que es para poner en duda. ¿Por qué? Porque él trabajó muy estrechamente con De la Sota. Me acuerdo allá en el año 2007 cuando De la Sota ya se empieza a perfilar como una precandidatura a la presidencia de la Nación, que desembarcó en Córdoba un 1 de mayo junto con Moyano, él, Labaña y otros más. Bueno, él estaba ahí también, ¿no? O sea que venía trabajando, pero él dice que no. Bien. Así que vamos a ver lo que dice, ¿no? Lo vemos entonces. La nota de Julio Bárbaro. Julio, quiero empezar preguntándole por esto en términos políticos. ¿Qué es esta jugada política de Alberto Fernández con Vicentín? ¿Es un poco salir de la agenda pandémica para empezar a marcar agenda política? No, es un error. Una negación de la política. Si el tema de Vicentín había que tocarlo, había que la oposición y las cooperativas que fueron
endeudadas que le deben a Vicentín, que Vicentín les debe, y discutir con ellos una forma de trabajar el problema. Se hizo tan mal, se lanza una cosa que produce una reacción donde usted y yo podemos pensar que Vicentín era una empresa que le estaban vaciando y el Estado, al cometer un error tan grave de agredirla, la convierte en prócer. No sabemos qué es, pero lo que sabemos es que políticamente está muy mal hecho todo. Eso sería lo moral, teóricamente, y lo correcto, me parece lo que usted propone. Pero, ¿qué mensaje se intentó dar? Porque aparece el endeudamiento que tenía Vicentín con el Banco Nación, el crédito express que le termina dando Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, y que Vicentín fue uno de los mayores aportantes del macrismo, de la campaña política. ¿No pasa por ahí el mensaje, digo? ¿O hay dos estilos de mensajes? Por ahí pueden pasar los odios, no las resoluciones. Me parece que no estamos hablando de un mensaje, estamos hablando de un error político. La Argentina tiene que recuperar la idea de lo privado y lo estatal como armónico y no como antagónico. Alberto Fernández gana las elecciones porque deja de ser Cristina, pasa a ser algo más amplio. Y eso es lucidez de Cristina. Fíjese usted que el único gran logro de Mauricio Macri es cometer el milagro de que vuelva Cristina. Eso, Durán Barba, Macri y Marcos Peña, ese trío, logra que vuelva algo que nadie imaginaba que hubiera retornado, que era Cristina. Fue tan malo Macri que vuelve al pasado. Por eso se puede ser no peronista y hasta antiperonista. Lo que no se puede ser es macrista, porque en la vida no hay que ser tonto. Ser macrista es ser tonto. Julio, me acaba de dar pie y lo mencionó, lo trajo a esta conversación a Mauricio Macri. Todos los gobiernos prácticamente han usado la CIDE, actual AFI, para hacer espionaje, etc. Macri, a lo que se le suma, que no solamente espió a los propios, sino a familiares también. ¿Qué reflexión le merece esto? La que acabo de decir, que Macri fue realmente... Yo aposté a Macri, hablé mucho con Macri. De Tenía hecho, lo razón el votó. padre, Dijo decía que era públicamente un que lo había inútil. votado. ¿Eh? Públicamente dijo que lo votó. Claro, pero hablé mucho con él. El padre Franco decía que Mauricio era un inútil. Tenía razón el padre, tenemos que aceptar que la familia lo conocía más que los amigos. Macri fue un desastre, fue un fracaso absoluto. Y nos devuelve a un kirchnerismo que no queríamos. Entonces, la Argentina transita entre dos fracasos. Entonces, ¿cuál fue el peor fracaso? ¿El de Macri o el de Cristina? Los fanáticos de Cristina creen que los ladrones eran los de Macri. Los fanáticos de Macri creen que los ladrones eran los de Cristina. Cada uno inventa una negación para poder seguir en su fanatismo. Pero la verdad, robo o no robo, decadentes fueron los dos gobiernos. Y hoy Alberto vuelve a iniciar una etapa de desesperanza, porque ese error político tuvo un consenso que lo están perdiendo. Julio, usted fue diputado entre el 73 y el 76 en el Congreso Nacional. ¿Cuál es la diferencia entre aquel Congreso que usted integró y los actuales congresales? Desde el punto de vista ideológico, político. En aquel momento nosotros teníamos ideales y no aceptábamos prebendas. Yo me fui al exilio con un grupo de diputados, no teníamos para comer. Hoy los diputados son brutos y prebendarios. Digo, no todos, pero lo que se transformó es que la política dejó de ocupar el espacio de los sueños para ocupar el negocio de el espacio de los negocios. Entonces el diputado nombra pariente, amigo, yo en aquel momento había hecho un proyecto de que ningún
funcionarios pudieran nombrar empleados públicos, que la Argentina se clausurara para muchos años el nombramiento de empleados, porque acá usted nombra un diputado, un ministro, cada uno acomoda parientes, amigos, y el Estado se va transformando en un monstruo que se cae encima de la iniciativa privada. Hoy el Estado argentino está lleno de burócratas y vacío de ideas. Había que ser diputado en esa época, Julio. Pero Digo, había entre una otras cosa, cosas que acababa la aparece, vida, claro, entre otras cosas aparece, y usted lo ha contado públicamente, ¿no? Con los diputados armados, ¿no? Con su 9 milímetros. Está bien, uno arriesgaba la vida, pero tenía ideales. ¿Y hoy la política no arriesga- tiene ideas? ¿Cuál es Hoy- el rol de la idea en la política? Era el rol central, sigue siendo en el mundo. La política es el espacio desde el cual se piensa el futuro de la humanidad. En su decadencia, termina siendo el espacio en el cual los políticos se enriquecen ellos y sus parientes. Son dos cosas distintas. ¿Y la oposición qué juego juega hoy, valga la redundancia? Hablamos de Patricia Bullrich, hablamos de Cornejo si quiere, hablamos de Negri si quiere. ¿Hay una oposición o hay opositores, si se entiende? Todavía hay opositores. Me parece que no son todos lo mismo y que el radicalismo tiene que sacarse el complejo de inferioridad frente al macrismo. Digo, el radicalismo es una estructura nacional, con gobernadores, con cuadros políticos, y el macrismo está reducido a la capital federal, que es Rodríguez Larreta en un buen acuerdo con el gobierno que está a la vista. Mendoza, y Mendoza y Gerardo Morales también, digo. No, claro, el radicalismo tiene futuro. El PRO, para mí, no pudo hacer pie en ninguna provincia, termina siendo un partidito de los elegantes de Capital Federal. Quiero seguir con esta teoría política del PRO. ¿No? Hace unos días trascendió públicamente una foto que han dado a difundir, y usted, como licenciado en Ciencias Políticas, sabe que esto tiene un mensaje, que fue la foto de Mauricio Macri, que hacía mucho que no sacaba una foto en términos políticos, con Lilita Carrió. ¿Cuál es el mensaje que se intenta dar? ¿Estoy presente? ¿Guarda que voy a seguir en política? Porque tiene todo un mensaje político eso. Para mí, Macri, el mensaje político que da Macri de hace rato es lástima. Que no es político, es humano. A mí me da bronca, a otros le da lástima. Pero pobre tipo, la verdad es un desastre. Él, enamorado de Durán Barba y de Marcos Peña, terminó siendo una cosa, ya está, hablemos de otra cosa. Macri no da para tema en la Argentina de hoy. No da. Bueno, sí, quiero seguir hablando del peronismo. El peronismo, y usted lo sabe muy bien, porque vivió la época, fue diputado nacional en la época de Juan Domingo Perón, de Isabel Perón también, se caracterizó por el ascenso de la clase pobre a la clase media, a consolidar esa clase media. Hoy, estamos hablando de los 8 años de Menem, del año de Duhalde, de los 12 del kirchnerismo, parece estar más aferrado a esa pobreza funcional que a la solidificación de la clase media. ¿Lo ve así? Peronismo muere con Perón. No hay más peronismo. Y Menem, Duhalde, los Kirchner, ¿eh? Duhalde, Menem, No, los Kirchner. Kirchner no era peronista ni lo quería ser. Kirchner era el pragmatismo con mucho de oportunismo. Kirchner en la difícil nunca habló de los derechos humanos y cuando llegó al gobierno habló de los derechos humanos. Kirchner participó, fue neural en la privatización de YPF, donde este señor nefasto que es Parrilli fue el miembro informante, y después Sí. digo, el kirchnerismo no fue una ideología peronista ni un pensamiento. El kirchnerismo fue una forma de apropiarse del poder. Antes fue Menem, que fue lo más destructivo que tuvo Argentina. Menem es una maravilla porque vendemos todo el patrimonio y cuando terminamos de vender debemos más que antes. Menem fue la destrucción. Haber destruido el ferrocarril es único tema en el mundo. La Argentina peronista, radical, de Ilia hasta de la dictadura, fabricaba aviones, locomotoras, vagones, coches, motos, tractores, y
la Argentina peronista de Randazzo termina importando durmientes. Esto es decadencia ideológica. Dejan el sello de Perón para sacar unos votos por detrás. Ujú. ¿Y qué responsabilidad tiene hoy Alberto Fernández en comulgar con ese peronismo? Yo creo que tiene, no en el peronismo, en la política. Alberto podía haber sido un presidente de aquellos que tienen buena voluntad. Pero no le alcanzaba solo. Es que lo tenía, la pandemia le regaló el lugar de un estadista. Cuando él llama a Rodríguez Larreta y Kicillof, él logra un consenso del 80. Cuando sueltan los presos, logran un rechazo del 80. Y ahora, cuando hacen Vicentín y nombran a esta mujer de justicia legítima, empiezan a achicar el espacio al fanatismo kirchnerista. Sí, 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 sí. Mucho se ha hablado de, lo quiero llevar a este tema porque usted ha estado cerca, trabajando políticamente con el ex gobernador de La Sota. Y mucho se ha hablado que en el último tiempo José Manuel de la Sota había empezado a tejer alianzas políticas para obtener el apoyo del kirchnerismo en las elecciones pasadas, ¿no? ¿Era así, Julio? ¿Usted que estaba ahí cerca? Yo creo que él no quería ir a la campaña, no quería volver haciendo una campaña, estaba distante, nunca le vi ese intento de ser candidato, no se lo vi nunca. Y yo tuve una amistad con él toda la vida, pero Sí. me parece que se inventó una cosa que no estaba presente. Uh-huh. En la Sota había cierto desencanto de la política, y eso lo percibimos todos. ¿En De la Sota? Sí, sí. Él estaba desencantado de lo que nuestra generación había hecho, cosa que era lógica, porque nuestra generación, mi generación, con la coordinadora radical y la renovación peronista, lo único que sembró es miseria y atraso. Uh-huh. Digamos, se enriqueció la clase política y se empobreció la sociedad. Julio, mucho se habla de este mito o realidad, pero en realidad son teorías políticas del enfrentamiento de que si Alberto Fernández termina haciendo lo que dice Cristina o Alberto Fernández tiene autonomía política. ¿Cuál es su tesis? Yo dije siempre que Alberto hace lo que quiere hacer. Ponerle excusas a Cristina. Digamos, él es presidente. Si cede es porque quiere ceder, no porque tenga que Claro, ceder. la teoría habla que la lapicera es de Alberto, pero los votos son de Cristina. No, los votos ya pasaron. ¿Qué los votos son de Cristina? Es un golazo. El poder lo tiene el presidente de Argentina hasta la próxima elección. Si no estamos en elecciones, ¿para qué mencionamos los votos? Cristina le entregó el poder. Como él lo use es un problema de él. Punto. No demos más vuelta. Sí. El gabinete de Alberto es un gabinete mediocre. Eso no se lo puso a Cristina. Son los amigos de Alberto. El peronismo del capital, que es el que rodea a Alberto, es penoso. Es un peronismo sin principios, sin votos, sin estatura. Eso es lo que él agarró. ¿Qué quiere que le diga? Que le echemos la culpa a Cristina. No estoy defendiendo a Cristina. Estoy diciendo las cosas no son de otra manera. Uh-huh. Julio, le quiero hacer una última pregunta ya como para finalizar. ¿Qué es lo peor y lo mejor que dejó Macri? Si tuviera que, usted ha sido muy crítico con Mauricio Macri, digo, busquémosle algo mejor y lo peor de Mauricio Macri. Lo peor es que nos devolvió el kirchnerismo. Y digamos, yo no le encuentro nada que haya sido lo mejor de Mauricio, porque se dijo que era muy democrático, ahora aparecen todas las formas en que espiaba uno a los propios. Digamos, en la Argentina los gobiernos son todos peores que el anterior. Eso se llama decadencia. Bueno, es una de las verdades peronistas que usted lo sabe, ¿no? No es que volvamos porque seamos buenos, sino porque los otros van a ser peores. Pero está bien, pero el peronismo murió con Perón. Menem fue de lo peor que le pasó a la Argentina en nombre del peronismo. Pero el peronismo y Macri fue otra versión. Digo, la Argentina no tiene
clase dirigente, no tiene dirigencia política, ninguna. Nosotros no tenemos nadie capaz de pensar un futuro para nuestro país, capaz de imaginar cómo hacemos que un subsidiado se vuelva asalariado. Yo fui diputado en el 73 con un 5% de pobreza. No vi nunca un caído en la calle, ni me asaltaban en ningún lado. Y viajé a La Quiaca y a Bariloche en trenes de segunda limpitos y ordenados. Todo esto lo destruyó la dictadura, Menem, Cavallo y Dromi, y lo siguieron destruyendo los Kirchner, y lo termina destruyendo Macri. La verdad, o salimos de esta mediocridad, porque hay una cosa que está clara: la dirigencia política se enriquece cara. ¿Cómo, Julio? ¿Cómo? Ahí se cortó un poquito. El enriquecimiento de la dirigencia es la contracara del empobrecimiento de la sociedad. Qué frase me dejó. Recién le pregunté por lo peor y mejor de Macri. Le quiero preguntar por lo mejor y lo peor en lo que lleva de este gobierno Alberto Fernández, más allá que todo se monopolizó a través de la pandemia. Lo mejor fue convocar a Rodríguez Larreta y Kicillof y convocar juntos a enfrentar la pandemia. Eso fue lo mejor. Lo peor fue lo de los presos, lo de justicia legítima y lo de Vicentí. Lo peor viene siendo hoy esa vuelta de la política al sueño cristinista, que es un sueño con mucha provocación y ningún pensamiento. Y la última, ya con esto cierro, Julio. Se supone que si a Alberto le va bien, o al kirchnerismo, o a ese peronismo que está allí todo junto, van a ser los grandes electores del año que viene, de las elecciones intermedias. Y en la oposición, ¿a quién se imagina como el gran elector? ¿A María Eugenia Vidal, a Burlis, a Cornejo, a Negri? ¿Quién puede ser el elector? ¿Quién asoma hoy? Primero, suponer que al gobierno le va a ir bien implica suponer que el país va a mejorar. Es una suposición suya, no es la mía. Yo veo el país que se empobrece. Segundo, espero que la línea dura de Cristina y la línea dura del macrismo desaparezcan y dejen espacio a un naciente centro que vaya más allá de los odios y sea capaz de convocar un proyecto. Ninguno de los duros de los dos lados lo puede hacer. Julio, ¿y quién aparece en ese centro? ¿Quiénes son las figuras? Todavía no hay nadie. Yo desde que nos traicionó la Baña no hay nadie. Pero ¿aparecía en algún momento ese peronismo alternativo con Schiaretti, con Massa, con hasta el mismo Pichetto, ¿no? Que después la jugada de Cristina termina desarmando todo eso. Bueno, pero digamos, la jugada de Cristina y la de Macri jugaron juntos para desarmar el medio. Los extremos están enamorados de sí y generan el otro, ¿no? Cristina lo busca a Macri, ahora Macri está buscando a Cristina. Necesitamos salir de ese conflicto y buscar un futuro. Ese futuro no está ni en Cristina ni en Macri. Julio Bárbaro, gracias por la nota, muy gentil. Gracias. Muy bien, muy interesante. Gracias como siempre a Cristian Pérez por acompañarnos los jueves con este micro, en este caso, análisis político. Cambiamos de tema, información de último momento, por eso tengo aquí en mis espaldas esta